¿Qué harías si, después de ser humillada no solo en una cita, sino delante de todo un café lleno de desconocidos, 4 niños se acercaran y te preguntaran en lengua de señas, ¿eres nuestra nueva mamá? Esa fue la frase que cambió por completo la vida de una mujer sorda que ya había aprendido a esperar lo peor de la gente, y la de un padre soltero que había decidido que su mundo sería pequeño para proteger a sus hijos. Hoy vas a conocer la historia de Courtney, de Jonathan y de 4 pequeños que creían en la magia mucho antes de que los adultos se atrevieran a acreditar en algo. Una historia de rechazo, de puertas que se cerran na cara, mas también de una puerta de café que se abre para un comeco totalmente inesperado. Quédate hasta el final, porque el giro no está solo en el amor, sino en la manera en que todos ellos aprenden que la verdadera familia se construye gesto a gesto, señal a señal. Si te identificas con historias profundas, emotivas y llenas de detalles humanos, te invito a quedarte conmigo hasta el último segundo, a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tal vez, mientras escuchas, recuerdes que tu peor día puede ser, sin que lo sepas, la puerta hacia algo que siempre habías estado buscando. Courtney Lane miró su teléfono por 43ª vez justo cuando vio a un hombre cruzar la puerta del café. El alivio le recorrió el pecho como una ola cálida. Él había venido, no era otro fantasma digital que desaparecía en cuanto la vida se complicaba. Se levantó con discreción, alisó su vestido con manos que temblaban apenas y se obligó a respirar despacio, intentando parecer tranquila, aunque llevaba tanto tiempo sola que su café ya estaba frío. El hombre de las fotos, Marcus, era exactamente lo que su perfil prometía, alto, de aspecto pulcro, camisa perfectamente planchada, la imagen de alguien que tiene la vida bajo control, alguien que, en teoría, no huiría ante la primera dificultad. Courtney levantó la mano para llamar su atención y, casi al mismo tiempo, sacó su teléfono. Sus dedos se movieron con rapidez sobre la pantalla, escribiendo un mensaje corto y claro que complementara sus labios. Cuando él se acercó, ella levantó el celular para que pudiera leer, «Hola, soy Courtney. Qué gusto por fin conocerte». Al mismo tiempo, habló en voz alta, con ese tono ligeramente plano de quien no puede escuchar sus propias palabras, «Hi, Marcus». Durante un segundo, todo pareció normal. Él estaba a 3 pasos de la mesa, su mirada alternando entre la pantalla y el rostro de ella, como si estuviera acomodando piezas de un rompecabezas. Entonces, algo cambió. En la expresión de Marcus apareció primero la confusión, luego la comprensión y, finalmente, algo que ella conocía demasiado bien, incomodidad mezclada con rechazo. No se sentó. Dio un paso casi imperceptible hacia atrás, como si hubiera topado con un muro invisible. Courtney sintió como su sonrisa empezaba a resquebrajarse. Marcus sacó su propio teléfono, los pulgares moviéndose con rapidez. Segundos después, el móvil de Courtney vibró sobre la mesa. Al mirar la pantalla, las palabras la golpearon más fuerte que cualquier sonido. «Lo siento, no sabía que era sorda. Esto no va a funcionar para mí. Necesito a alguien con quien pueda comunicarme, normalmente. Buena suerte». Cuando levantó la vista, él ya estaba retrocediendo, el rostro mezclando incomodidad y una especie de lástima fría. Marcus se dio la vuelta y salió por la puerta sin siquiera sentarse. Courtney quedó de pie, con el teléfono todavía en la mano, el mensaje brillando como una bofetada en medio del café lleno de desconocidos que fingían no haber visto nada. Sintió como la sangre le abandonaba el rostro, como el pecho se le apretaba. Una vez más, su discapacidad era lo demasiado complicado para alguien. Y esta vez, el rechazo tenía testigos. Desde una mesa junto a la ventana, Jonathan Meyers había visto toda la escena. Al principio, solo era un padre agradeciendo un raro momento de calma. Llevaba 20 minutos intentando leer el mismo párrafo de una novela, mientras daba pequeños sorbos a un café que ya no estaba caliente. Su amigo Ryan había cancelado el encuentro a última hora por una emergencia familiar, pero Jonathan igual había venido. La niñera, Margaret, ya estaba con los niños en el parque de enfrente. A través del cristal, podía ver a los 2 chicos de pelo castaño corto y 2 chicas de rizos largos y saltarines, todos de 6 años. Todos energía pura trepando por los juegos infantiles mientras Margaret los observaba con paciencia.
Jonathan debería haber estado relajándose, disfrutando de esa hora silenciosa. Pero no podía apartar la mirada de la mujer sentada cerca de la puerta, la que revisaba su teléfono con creciente ansiedad. Había visto cómo la esperanza en su rostro se transformaba lentamente en resignación. Cuando el hombre había entrado, Jonathan había sentido alivio por ella, como si un pequeño guión de justicia se cumpliera. Luego, vio el celular alzado, el gesto claro de alguien que vive entre dos mundos, el de las palabras habladas y el de las palabras leídas. Vio el ligero cambio en el cuerpo de él, el paso atrás, las manos moviéndose sobre la pantalla, la retirada cobarde. No escuchó las palabras, pero no le hizo falta. El lenguaje corporal de ambos le contó toda la historia, la ilusión, el golpe, la humillación silenciosa frente a un público que fingía no mirar. Sintió como algo se le retorcía en el pecho, una mezcla de rabia y compasión, y durante varios segundos luchó con el impulso de levantarse, salir tras ese hombre y decirle exactamente qué clase de persona era. Pero se detuvo. ¿Quién soy yo para meterme?, pensó. Era un extraño, un completo desconocido. ¿Y si acercarse solo hacía que ella se sintiera aún más expuesta? John se quedó sentado, odiándose un poco por esa cobardía disimulada como prudencia. Observó cómo la mujer se derrumbaba en su silla, los hombros temblando con sollozos silenciosos que nadie quería ver. Sus manos cubrieron el rostro un momento, luego se apoyaron en la mesa, como si necesitara anclarse a algo para no desmoronarse. De improviso, ella se levantó. La silla chirrió contra el suelo, sonido que sí hizo girar algunas cabezas. Agarró el bolso torpemente, moviéndose con la urgencia desesperada de quien solo quiere escapar del lugar del crimen emocional. En esa prisa, no vio el pequeño desnivel del umbral de la puerta. Su pie se enganchó, su cuerpo se lanzó hacia adelante, y todo sucedió demasiado rápido como para que alguien reaccionara. Courtney sintió como el mundo se inclinaba. Extendió las manos para frenar la caída, pero la inercia la llevó directo contra el marco de la puerta. Su hombro chocó con un golpe sordo. El bolso salió volando, su contenido esparciéndose por el suelo, barras de labios rodando, monedas escapando en distintas direcciones, llaves tintineando, el teléfono deslizándose lejos de su alcance. Era como si el universo decidiera subrayar su humillación con un subrayador fluorescente. Jonathan ya estaba de pie antes de pensar. Su cuerpo reaccionó solo. Dejó la taza, cruzó el local en unos pocos pasos y se agachó a su lado. Sus manos se movieron rápidas, eficaces, recogiendo cada objeto, formando un pequeño montón ordenado en medio del caos. Lo tengo, dijo en voz baja, sin saber si ella podría oírlo, mientras sus dedos cerraban la cremallera del bolso. ¿Estás bien? Courtney estaba sentada en el suelo, el rostro encendido por la vergüenza, los ojos llenos de lágrimas. Intentaba recuperar sus cosas con manos temblorosas. Levantó la mirada hacia él, concentrándose en sus labios. Vio que hablaba, pero el sonido llegaba como un eco lejano, difuso. Entonces hizo el gesto que había repetido demasiadas veces, señaló su oreja y negó con la cabeza. Luego sacó su teléfono, escribió con rapidez y le mostró la pantalla. Gracias. Soy sorda. Siento las molestias. El rostro de Jonathan cambió de inmediato. Dejó de ser la expresión tensa de un desconocido preocupado y se volvió algo más suave, familiar, comprensivo. Todavía sosteniendo el bolso y las cosas en una mano, levantó la otra y comenzó a signar. No pidas perdón, ¿estás bien? El efecto fue instantáneo. Los ojos de Courtney se abrieron como si acabara de ver un truco de magia. Su boca se entreabrió, incapaz de formar palabras. Sus manos se movieron casi por reflejo. ¿Sabes lengua de señas? Jonathan asintió, sus dedos fluyendo con naturalidad. Mi hijo es sordo. Todos usamos ASL en casa. Extendió la mano libre para ayudarla a ponerse de pie, hablando y signando a la vez. Soy Jonathan. Courtney tomó su mano, se dejó levantar y no apartó la vista de sus manos. Era como si alguien hubiera encendido una luz en medio del desastre. Soy Courtney, respondió en señas rápidas, aún incrédula. No puedo creer que conozcas lengua de señas. Esto nunca pasa.
Jonathan signó con una pequeña sonrisa. Vi lo que pasó. Lo siento. Ese tipo es un idiota. De la garganta de Courtney escapó una risa entrecortada, mitad sollozo, mitad alivio. Sus manos contestaron, gracias. Eso es exactamente lo que es. Luego añadió, más tímida, perdón por hacer un espectáculo. Deja de disculparte, insistió Jonathan con firmeza, sus manos marcando cada palabra con calidez. No hiciste nada mal. Durante unos segundos, quedaron allí, en la puerta, dos extraños hablando en silencio mientras el café seguía con su ruido de fondo, ajeno al pequeño milagro que acababa de ocurrir. Y por primera vez desde que llegó, el rostro de Courtney mostró algo distinto al dolor, una sonrisa pequeña, temerosa, pero auténtica. Jonathan estaba a punto de decir algo más, quizá ofrecerle un café nuevo, quizá desearle un mejor resto de día, cuando la puerta del café se abrió de golpe. Daddy. 4 voces, bueno, 3 voces y un silencio lleno de energía, irrumpieron al mismo tiempo. 4 cuerpecitos de 6 años entraron como una tormenta perfectamente sincronizada. Daddy, tienes que venir a ver, empezó Aurelia, el cabello rizado rebotando. Hay un perro en el parque que sabe hacer trucos, continuó Orión, con su pelo corto despeinado en todas direcciones. Y baila, añadió Leora, con sus rizos cayéndole sobre los hombros. Los 3 que hablaban se detuvieron a media frase cuando tomaron conciencia de la escena. Su padre estaba de pie muy cerca de una mujer desconocida, sosteniendo su bolso, claramente en medio de una conversación importante. El cuarto niño, Atlas, el silencioso, fue el primero en fijarse en las manos de Jonathan. Sus ojos rápidos captaron la posición exacta de los dedos. Entendió al instante, su padre estaba signando. La mujer estaba signando. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de sorpresa y esperanza tan pura que a Jonathan se le apretó el corazón. Atlas tocó a sus hermanos y comenzó a signar con entusiasmo, papá está signando con ella. Ella conoce nuestro idioma. Orión abrió la boca de par en par, Leora ahogó un pequeño grito. El rostro de Aurelia se transformó en pura esperanza desbordada. No, signó Jonathan de inmediato, leyendo el futuro en los ojos de sus hijos. Su gesto fue casi una súplica. Sea lo que estén pensando, pero los deseos de 4 niños que han pasado su vida pidiendo en silencio algo que nunca llega no se detienen con una advertencia. Se miraron entre ellos, un acuerdo silencioso pasando de unos ojos a otros. Luego, como si fueran uno solo, dieron un paso adelante. Sus manos se elevaron al mismo tiempo. 3 voces pronunciaron las palabras, mientras 4 pares de manos las dibujaban en el aire, claras, visibles, imposibles de malinterpretar. ¿Eres nuestra nueva mamá? La pregunta quedó flotando en el espacio como un eco espeso. Courtney vio cada movimiento de sus pequeñas manos formando los signos, sintió como el aire se le quedaba atrapado en los pulmones. Miró a los niños, luego a Jonathan, luego de vuelta a ellos, las manos congeladas a medio camino hacia el pecho. El rostro de Jonathan se puso rojo de vergüenza. Margaret, que acababa de entrar detrás de los niños, emitió un sonido ahogado. Niños, signó Jonathan, mortificado. Esta es Courtney. Es alguien que acabo de conocer. Ha tenido un mal día y yo solo la estaba ayudando. Se volvió hacia Courtney, sus manos dibujando disculpas en el aire. Lo siento muchísimo. Ellos no suelen, pero ella ya no lo miraba a él. Tenía los ojos fijos en los 4 pequeños alineados como un jurado. Las lágrimas volvían a juntarse, pero no eran las mismas de antes. No eran de rechazo. Eran de algo más profundo. Algo que se parecía a ser vista por primera vez en mucho tiempo. Atlas dio un paso hacia adelante. Era un poco más pequeño que sus hermanos, sus movimientos más medidos, más cuidadosos. Sus manos se movieron con precisión, eres sorda como yo. Courtney se agachó hasta quedar a su altura. Sí, signó, mirándolo directo a los ojos. Igual que tú. La gente piensa que eres rara, preguntó Atlas, el rostro serio. Courtney tragó saliva. A veces, respondió con honestidad. Nosotros también, replicó Atlas.
Porque todos firmamos en casa. Los niños en la escuela se ríen. Courtney sintió cómo su expresión se quebraba un segundo, y luego se reconstruía. Miró a los 4, abarcándolos a todos en sus señas. Entonces esos niños no entienden que ustedes son especiales. Ustedes son increíbles, son perfectos. Aurelia intervino con entusiasmo desenfrenado, hablando y signando a la vez, tú sabes nuestro idioma especial. Todos en la escuela dicen que somos raros porque firmamos en casa. Tú no pensarías que somos raros. Y eres bonita, añadió Orión con su lógica de 6 años, acompañando las palabras con señas torpes pero sinceras. Leora, la más suave de los 4, simplemente signó, hemos estado buscando a alguien como tú. Las manos de Atlas formaron otra frase, más lenta, más pesada, hemos estado esperando a alguien como tú. Courtney soltó una risa que era mitad sollozo, mitad incredulidad. Conozco a su padre hace 60 segundos, signó, mirando de reojo a Jonathan. Él hubiera querido que el suelo se lo tragara, pero, al mismo tiempo, algo cálido se expandía en su pecho al ver a esa mujer reírse así, rodeada de sus hijos. 20 minutos más tarde, lo que había empezado como un desastre emocional se había transformado en algo completamente distinto. Jonathan había pedido a Margaret que se quedara un rato más, ella aceptó con una sonrisa cómplice, como si hubiera estado esperando algo así desde hacía tiempo. El grupo se había mudado a una mesa más grande en el centro del café, llena de vasos, servilletas y pequeños dibujos de los niños. Los cuadrigémeos, en lugar de intimidarse por la presencia de una desconocida, la habían adoptado al instante. Se presentaron uno por uno, como si estuvieran en una entrevista importante. Aurelia fue la primera, soy Aurelia Celeste Meyers, signó con cuidado. Tengo 6 años y 3/4. Me gustan el rosa, el morado y los caballos, aunque nunca he montado uno. Quiero ser veterinaria, o princesa. Orión tomó el relevo, orgulloso, soy Orión James Meyers. También tengo 6 y 3/4 porque somos cuadrigémeos, salimos todos el mismo día. Me gustan los dinosaurios, el espacio y hacer reír a la gente. Puedo eructar el abecedario. Empezó a demostrarlo en voz alta hasta que la mirada fulminante de Jonathan lo hizo detenerse en la letra G. Leora, con movimientos suaves y precisos, se presentó después, soy Leora Meyers. Me gusta leer, dibujar y las flores. Me alegra que estés aquí. Finalmente, Atlas signó con movimientos serios, muy concentrados, soy Atlas River. Soy el único que no oye, pero todos aprenden lengua de señas por mí. Me gustan la ciencia, construir cosas y nadar. Courtney los miró como si fueran pequeños tesoros. Sus manos volaron, tienen nombres hermosos, ¿saben qué significan? 4 frentes se arrugaron al mismo tiempo, negando. Ella empezó a explicar, Atlas era un titán que sostenía el cielo. Orión es una constelación, un grupo de estrellas. Leora significa, luz, en hebreo, y Aurelia quiere decir, dorada, en latín. Al decir esto, miró a Jonathan y sonrió. Alguien eligió nombres con mucho significado. Él sintió el rubor subirle al rostro. Mi ex esposa los eligió, signó, arrepintiéndose de mencionarla de inmediato. Le gustaban la mitología y las estrellas. Si los niños notaron la referencia a su madre, no lo demostraron. Estaban demasiado ocupados compitiendo por la atención de Courtney. Pronto, inventaron un juego, charadas silenciosas. La regla era sencilla y perfecta para ellos, nadie podía hablar ni signar, todo tenía que actuarse. Leora intentó representar astronauta montando un dinosaurio, lo cual se tradujo en pasos pesados y movimientos de flotar en el aire. Orión actuó pizza que se hace sola y terminó tirado en el suelo como si lo hubiera lanzado un chef invisible. Atlas imitó a su maestra, la señora María, con tanta precisión que Courtney terminó riendo hasta soltar un pequeño resoplido, para luego taparse la boca, avergonzada, lo que hizo que los niños rieran aún más. Te toca, signó Aurelia. Courtney pensó un momento, luego empezó a agitar los brazos como alas y a soplar velas imaginarias. Cumpleaños, signó Atlas, triunfante. Sí, añadió Aurelia, emocionada. Nuestro cumpleaños fue el mes pasado.
Los 4 cumplimos 6 el mismo día porque somos cuadrigemios. Orión intervino, tuvimos 4 pasteles. Eso no es verdad, lo corrigió Leora, sonriendo. Tuvimos un pastel grande. Era tan grande que contaba como 4, insistió Orión. Entonces Aurelia miró a Courtney con curiosidad genuina. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Courtney contestó con naturalidad, en realidad, es mañana. Los 4 niños se quedaron petrificados, los ojos muy abiertos. Mañana, repitieron en señas, uno tras otro, como un eco. Mañana, 15 de octubre, mañana. Ella rió ante la dramatización. Sí, mañana de verdad. Los niños se agruparon de inmediato, sus manos volando en un torbellino de señas que Courtney no pudo seguir. Jonathan intentó intervenir. ¿Qué están planeando? Ellos lo apartaron con el gesto universal de los adultos no invitado. Cuando por fin se giraron hacia Courtney, Leora, portavoz oficial, signó con cuidado, ¿tienes planes especiales, una gran fiesta con amigos? La sonrisa de Courtney se ensombreció apenas, pero Jonathan no notó. Probablemente solo un día tranquilo, signó ella. Quizás me compre algo bonito. Atlas ladeó la cabeza, agudo como siempre. ¿Vas a celebrar con amigos?, preguntó. Courtney dudó, luego sus manos se movieron despacio, solo yo, pero está bien. Ya estoy acostumbrada a cumpleaños tranquilos. Los 4 se miraron de nuevo. Jonathan reconocía esa mirada, era la antesala de algo que podía ser maravilloso, o darle un infarto. Eso no está bien, declaró Atlas con firmeza que no encajaba con sus 6 años. Nadie debería celebrar su cumpleaños solo. Deberíamos hacer una fiesta, añadió Aurelia, entusiasmada. Aquí. Mañana. Courtney se vio realmente conmovida, pero insegura. ¿Quieren organizarme una fiesta de cumpleaños? Apenas me conocen. Nos caes bien, replicó Orión con lógica infantil impecable. Eso es suficiente. Por favor, insistió Leora, con una expresión tan dulce que podía derretir acero. Courtney miró a Jonathan, buscando en su rostro la respuesta que las palabras no daban. ¿Esto es real? ¿Es una de esas promesas de niños que se olvidan al día siguiente? Jonathan sonrió con ternura. Solo si tú quieres. Sin presión. Pero debo advertirte, cuando deciden hacer una fiesta, no hay quien los detenga. En el rostro de Courtney, Jonathan vio algo que reconocía muy bien, el momento exacto en que uno se da cuenta de que tal vez no tiene que estar solo. De que alguien finalmente te ve, y no se aparta. Me encantaría, signó ella, con emoción contenida. De verdad. Esa noche, cuando por fin logró acostar a los niños, tarea que tomó 45 minutos extra, porque ellos seguían saliendo del cuarto para preguntar detalles sobre la fiesta. Jonathan se dejó caer en su viejo sofá de cuero. Tenía una cerveza en la mano, pero apenas la probó. Su mente volvía una y otra vez al café, a la mirada de Courtney cuando ese hombre la había dejado plantada, al brillo de sus ojos cuando descubrió que alguien hablaba su lengua. Sin querer, sus pensamientos retrocedieron 7 años. Tenía 28 y creía tener la vida resuelta. Estaba casado con su amor de la universidad, Amy Roland, hermosa, ambiciosa, con sueños de escenarios de Broadway y cámaras de cine. Había puesto en pausa sus aspiraciones cuando se casaron, aceptando un trabajo tras bambalinas en una compañía de teatro local. Cuando descubrieron que estaba embarazada, los dos se llenaron de alegría. Cuando la ecografía reveló no 1, ni 2, sino 4 bebés sanos, la alegría se mezcló con un miedo casi físico. Cuatrillizos, dijo la doctora, con voz cuidadosa. Las probabilidades son aproximadamente de 1 entre 729.000. Amy le apretó tanto la mano que le dejó marcas en la piel. 4, susurró. Vamos a tener 4 bebés. Los dos rieron y lloraron en aquella sala blanca, abrumados por la magnitud de lo que venía. Atlas, Orión, Leora y Aurelia llegaron una fría mañana de septiembre, por cesárea de emergencia. Jonathan tomó a cada uno en brazos, diminutos, frágiles, perfectos, y sintió un amor feroz que reescribió todas sus prioridades. Los primeros 2 años fueron un caos hermoso, sostenido a base de café,
ayuda de sus padres y pura terquedad. Los bebés crecían sanos, cada uno revelando una personalidad distinta. Pero Jonathan veía algo en los ojos de Amy cada vez que observaba una obra desde la parte de atrás del escenario, cada vez que una actriz recibía aplausos atronadores. Había un destello de anhelo, de arrepentimiento, de esto hubiera podido ser yo. Cuando los cuatrillizos cumplieron 2 años, todo se quebró. Una noche, después de un maratón de cuentos, llantos y pañales de última hora, Amy se sentó frente a él con una emoción que no veía hacía meses. Me llamaron hoy, dijo, la voz temblorosa. Marcus Levy, el director de casting, quiere que audicione para un papel recurrente en una serie nueva. Filman en California. Es mi oportunidad, Ion. Mi verdadera oportunidad. Jonathan sintió orgullo primero, felicidad auténtica. Es increíble. Podemos buscar una forma, tal vez. Voy sola, lo interrumpió Amy, dejando escapar las palabras como si llevara meses reteniéndolas. No puedo hacer esto con 4 toddlers, Ion. No puedo. Son maravillosos, son hermosos, pero no estaban en mis planes. Nunca quise tantos niños. Quería 1, quizá 2. No 4 que requieren todo el tiempo. Fue como si el piso se abriera bajo sus pies. Son nuestros hijos, alcanzó a decir. No puedo ser la madre que necesita ni la actriz que quiero ser, respondió ella, con la voz quebrada pero los ojos decididos. Tengo que elegir, y me elijo a mí. El divorcio fue rápido, casi clínico. Amy firmó la custodia completa sin vacilar. Prometió llamar seguido, mantenerse presente, ser una madre a distancia. Los primeros meses cumplió, videollamadas semanales donde los niños pegaban la cara a la pantalla gritando «Mama, mama», mientras ella les contaba sobre audiciones bajo el sol de California. Luego, las llamadas se volvieron quincenales. Después, mensuales. Más tarde, solo en cumpleaños y fiestas. Y al final, casi nunca. Jonathan había guardado las fotos después de encontrar a Leora, con 4 años, mirando un retrato de Amy en la repisa durante 20 minutos, pasando el dedito por el contorno de su rostro antes de preguntar en voz baja. ¿Por qué mamá no nos quiere? No tuvo respuesta entonces. Aún no la tenía. El vacío de la madre no borró el deseo de tenerla. Jonathan lo veía en pequeños momentos, Leora mirando a otras mamás en el parque, Aurelia llorando en silencio después de actos escolares donde los demás niños tenían a los 2 padres en la audiencia. Los otros niños podían ser crueles, ¿dónde está tu mamá?, se convirtió en un arma repetida. Y entonces, cuando Atlas tenía 3 años, todo se complicó aún más. Un día, mientras Jonathan trabajaba desde casa, escuchó un estruendo que le heló la sangre. Corrió al salón y encontró a Atlas en el suelo, junto a una estantería volcada. Un tomo pesado de enciclopedia le había golpeado directamente en la cabeza. El hospital se convirtió en un infierno de pruebas, médicos preocupados y noches en vela junto a la cama de su hijo, apretándole la mano diminuta y rezando a un Dios en el que ni siquiera estaba seguro de creer. Atlas sobrevivió, pero su audición no. El daño es permanente, explicó la doctora con delicadeza. No recuperará la audición. Podemos hablar de implantes cocleares cuando sea mayor, pero no hay garantía, y no siempre son adecuados. Jonathan vio cómo su niño hablador y cantante se retiraba a un mundo silencioso, frustrado, confundido, aislado incluso de sus hermanos. Ellos no entendían por qué Atlas ya no respondía cuando hablaban, por qué se enfadaba cuando intentaban jugar como antes. Un día, Jonathan tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si su hijo iba a vivir en un mundo sin sonido, él se iría con él. Aprendió lengua de señas con una intensidad feroz. Veía videos hasta altas horas, practicaba hasta que las manos le dolían, asistía a clases para padres de niños sordos. Transformó el aprendizaje en juegos para Orión, Leora y Aurelia. Para cuando Atlas cumplió 4, la casa entera se comunicaba en ASL. Era su idioma privado, su código familiar. En la escuela, hablaban con profesores y compañeros, en casa, sus manos danzaban al hablar de tareas, aventuras imaginarias y lo que querían para cenar.
Atlas dejó de estar solo en el silencio, su familia se había mudado allí con él. Pero esa elección también estrechó el mundo de Jonathan. ¿Cómo explicar en una cita que quien quisiera entrar en su vida debía aprender una lengua nueva solo para poder cenar con ellos? Una vez lo intentó. Salió con una mujer del trabajo, encantadora, divertida. Cuando él habló de los niños, de Atlas, de la lengua de señas que rodeaba su vida diaria, vio cómo el entusiasmo de ella se apagaba. Es mucho, dijo con amabilidad distante. No creo estar lista para ese nivel de complejidad. Jonathan no lo intentó de nuevo. Hasta hoy. Hasta que una mujer sorda tropezó en la puerta de un café y su mundo cuidadosamente reducido se inclinó de nuevo. El teléfono vibró en su mano. El nombre de Courtney apareció en la pantalla. Solo quería agradecerte otra vez por hoy. Tus hijos son maravillosos. No recuerdo la última vez que me sentí tan incluida. Nos vemos mañana. Jonathan sonrió, escribió, lo son, ¿verdad? Incluso cuando me avergüenzan en público. Mañana al mediodía llevo el caos. Tú solo tráete a ti misma. Su respuesta llegó rápido, no puedo esperar. Buenas noches, Jonathan. Él dejó el teléfono a un lado y se permitió un pequeño momento de esperanza. Solo un poco. Lo suficiente para imaginar que, tal vez, el universo por fin le ofrecía algo bueno. La mañana siguiente fue puro caos controlado. Los cuadrigemios estaban despiertos a las 6, vibrando de emoción como si fueran cohetes a punto de despegar. Pasaron horas cortando tiras de papel de colores, dibujando carteles torcidos que decían feliz cumpleaños, Courtney, discutiendo sobre cuántos globos necesitaba una fiesta de verdad. Jonathan pidió ayuda a Margaret, porque pronto quedó claro que un par de globos para un adulto y muchos para un niño no significaban lo mismo. Llamó a Sara, la dueña del café de la esquina, que había visto crecer a sus hijos sábado tras sábado. Quería saber si podía reservar un rincón para unas horas, signó y habló al mismo tiempo. Es para la mujer de ayer, la que mis hijos decidieron adoptar. Sara rió al otro lado de la línea. Tráeme las decoraciones a las 10, respondió. Me encargo de que tengan espacio. Y Jonathan, se veía encantadora. Tus hijos tienen buen instinto. Para las 11:30, el café parecía una pequeña explosión de fiesta. Había guirnaldas de papel colgando de donde fuera posible, globos atados a sillas, mesas y quizás a algún cliente paciente. Margaret había conseguido un pastel de chocolate a última hora, porque la decisión sobre el sabor había sido unánime, chocolate con chocolate, como decretó Orión. Atlas sostenía un cartel que había hecho él mismo, con letras grandes y cuidadosas y el deletreo en ASL, bienvenida, Courtney. Jonathan miró a sus 4 hijos, vestidos con camisitas blancas a juego porque era un día especial, y sintió como algo se le estrujaba en el pecho. Recuerden, signó con seriedad. Hoy es el día de Courtney. La celebramos a ella, ¿sí? Dejen que hable, que disfrute, no la abrumen. 4 cabezas asintieron solemnemente, y Jonathan no les creyó ni por un segundo. Exactamente al mediodía, la puerta del café se abrió. Courtney entró y, por un instante, a Jonathan se le olvidó respirar. Llevaba un vestido azul sencillo que hacía juego con sus ojos, el cabello suelto en ondas suaves sobre los hombros. Pero lo que realmente lo impresionó fue la expresión en su rostro, una mezcla de nervios y genuina ilusión, como alguien que no termina de creer que la han invitado a algo hecho especialmente para ella. Sorpresa, signaron los 4 niños al unísono, sus caras iluminadas. Courtney se llevó las manos a la boca. Sus ojos recorrieron las decoraciones caseras, los globos un tanto desproporcionados, el pastel de chocolate, los 4 rostros expectantes. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero esta vez no dolían, brillaban. Han hecho todo esto por mí, signó, incrédula. Claro, respondió Aurelia con entusiasmo desbordado. Es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Courtney, añadió Jonathan, sus manos lentas, cálidas. Ella lo miró, y entre ambos pasó algo silencioso, gratitud, conexión, el comienzo de algo para lo que aún no tenían nombre. Gracias, signó ella. A todos.
Esto es lo más hermoso que han hecho por mí. Lo que siguió fue, sin duda, uno de los cumpleaños más caóticos y felices que Jonathan había presenciado. Pusieron a Courtney en la cabecera de la mesa, en un lugar que los niños decoraron con globos extra y una corona de papel que Leora había hecho con cartulina y brillantina. «Tienes que ponértela», exigió la niña en señas dramáticas. «Todos los cumpleañeros llevan coronas». Courtney se colocó la corona ligeramente torcida con la solemnidad de una reina en su coronación, lo que hizo reír a los cuatro al instante. Orión entregó su regalo primero, un dibujo de palitos en el que Courtney estaba rodeada de 4 figuras más pequeñas. «Somos nosotros», explicó orgulloso. «¿Y tú?» «Todos de la mano porque ya somos amigos». Courtney mordió el labio inferior para contener la emoción y signó, «Es precioso». «Gracias, Orión». Leora le dio una pulsera de cuentas de colores que ella misma había ensartado. «Son colores felices», explicó mientras se la ponía. «Para que siempre recuerdes días felices». Aurelia recitó, y signó, un poema que había escrito, en el que la palabra Courtney rimaba a duras penas con Journey y día con Star, pero lo hizo con tanta pasión que Courtney terminó limpiándose las lágrimas otra vez. Atlas se acercó el último, sosteniendo una caja de madera que había decorado a mano. Dentro había una piedra lisa pintada de azul. «Es una piedra de preocupaciones», signó, serio. «Mi maestra nos enseñó. Cuando estés triste o preocupada, la sostienes y ayuda». «La pinté azul porque azul es calma». «Ayer parecías triste». «No quiero que estés triste más». En ese momento, la compostura de Courtney se rompió. Lo abrazó con fuerza, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Atlas la rodeó con sus brazos pequeños, firme, seguro. Cuando se separó, abrió los brazos para los otros 3. Los 4 niños se lanzaron hacia ella, y Jonathan tuvo la certeza de que estaba presenciando algo que ninguno de ellos olvidaría. Cuando la fiesta empezó a apagarse, las velas ya se habían consumido y los globos se balanceaban con pereza. Los niños, azucarados y felices, corrían fuera del café jugando a una especie de pilla-pilla silencioso, bajo la mirada de Margaret. Dentro, solo quedaban restos de pastel, envoltorios arrugados y 2 adultos sentados frente a frente, respirando el eco de la alegría que acababan de vivir. «Gracias», signó Courtney, los movimientos más lentos ahora, cansados pero llenos de paz. «Ha sido el mejor cumpleaños de mi vida». Jonathan sonrió. «Ellos estaban emocionados», contestó. «Llevan planeándolo desde ayer. Cuando algo entra en sus cabezas, es imposible detenerlos». Courtney miró por la ventana a los 4 niños. Sus manos se movieron con cuidado. «Son maravillosos. Todos». Hizo una pausa, luego preguntó lo que llevaba sintiendo desde que los conoció, su madre. Jonathan dejó escapar un suspiro silencioso. Su expresión no fue de rabia ni de dolor agudo, sino de una resignación muy vieja. «Se fue cuando tenían 2 años», signó. «Recibió una gran oportunidad como actriz en California. Decidió que no podía ser madre y perseguir su sueño al mismo tiempo. Sus señas eran prácticas, casi como si contara la historia de otra persona. Los niños casi no la recuerdan. Llama quizá 2 veces al año». «Lo siento», signó Courtney. Y lo decía de verdad, no como fórmula vacía. «Nos las arreglamos», respondió Jonathan. «Pero cuando ayer te preguntaron si era su nueva mamá, eso es algo que llevan deseando mucho tiempo. Sobre todo cuando ven a otros niños con los 2 padres». Courtney bajó la mirada, como si la confesión pesara en el aire. «Debe de ser duro para ellos», signó despacio. «Lo es», admitió él. Entonces la miró con curiosidad genuina. «¿Y tú, desde cuándo eres sorda?» Courtney dejó reposar las manos un instante, buscando fuerzas. Luego empezó, 7 años. Tenía 23. Un accidente de coche. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. Las señas se volvieron más pesadas, más densas. Los médicos dijeron que era suerte haber sobrevivido. Como si perder un sentido entero fuera una caída menor. Habló de sus amigos,
No sabían qué hacer conmigo después. No es culpa suya. Lo intentaron, pero las conversaciones se volvieron trabajo. Las reuniones en grupo eran imposibles. Al final, dejaron de intentarlo. Era más fácil así. Habló de su familia, me aman, pero es difícil. Las fiestas son agotadoras. Paso la mayor parte del tiempo sonriendo y asintiendo, fingiendo entender qué pasa. Suena muy solitario, signó Jonathan. Lo es, respondió Courtney sin adornos. He estado sola mucho tiempo. No ahora, replicó Jonathan, con firmeza suave. Al menos no si mis hijos tienen algo que decir. Aviso, probablemente ya planearon tus próximos 10 cumpleaños. Courtney soltó una risa que rompió la tensión. No me molestaría, signó. Bien, contestó él. Porque cuando deciden que a alguien les gusta, son implacables. A través de la ventana, vieron a Atlas enseñar a sus hermanos un nuevo juego en señas. Courtney lo miró con ternura. Atlas tiene suerte, signó. Tiene una familia que aprendió su lengua. La mayoría de los niños sordos no reciben eso. Jonathan frunció el ceño como si la idea le resultara absurda. Es mi hijo, respondió. Por supuesto que aprendimos. No todos lo harían, dijo ella, encontrando su mirada. Créeme. Se quedaron un rato en silencio cómodo, simplemente observando a los niños jugar, sintiendo como algo se asentaba entre ellos dos, no una promesa todavía, pero sí una posibilidad. Courtney empezó a integrarse en sus vidas de una forma tan natural que casi daba miedo. Al principio, eran cenas ocasionales, ella llegaba con una ensalada o un postre, los niños saltando de alegría, compitiendo por quien se sentaría a su lado. Aurelia se apoderaba de su pelo para hacerle trenzas. Orión le relataba el día en la escuela con dramatizaciones completas. Leora hacía la tarea en silencio a su lado, levantando la mirada solo para preguntar dudas en señas. Atlas simplemente se acomodaba cerca, disfrutando de su presencia en el mismo silencio cálido que compartían. Luego, las visitas se volvieron rutina, 2 veces por semana, después 3, hasta que nadie recordaba exactamente cuándo había empezado todo. Courtney asistía a presentaciones escolares, recitados, días de parque. Estuvo allí cuando Aurelian se lastimó la rodilla en el zoológico y ella lo alzó, besándole la herida y signando, «Eres valiente», mientras él sollozaba. Estuvo sentada junto a Jonathan en el auditorio cuando los 4 niños interpretaron una canción en lengua de señas frente a toda la escuela, y los dos terminaron llorando en silencio. Una noche de jueves, 6 semanas después de aquel cumpleaños improvisado, Courtney estaba ayudando con la rutina de dormir cuando Aurelia la miró con seriedad poco común. ¿Puedo preguntarte algo, signó? Claro, respondió Courtney. ¿Por qué no tienes familia? Jonathan, que estaba leyendo un cuento a Orión en la cama de al lado, se tensó, pero no intervino. Courtney se sentó en el borde de la cama y pensó antes de responder. Solía tenerla, mis padres, mi hermana, explicó. Pero después del accidente, cuando dejé de oír, las cosas se pusieron difíciles. No porque no me quisieran. Me quieren, pero no sabían cómo hablar conmigo. Todos terminábamos frustrados y tristes. Es tonto, opinó Aurelia sin filtro. Eres fácil de hablar. Gracias, cielo, signó Courtney, sonriendo. Pero no fue culpa de nadie. A veces las personas no saben cómo adaptarse cuando algo cambia tanto. ¿Te ponía triste?, preguntó Leora desde su cama. Mucho tiempo, admitió Courtney. ¿Sigues triste?, quiso saber Atlas. Ella miró los 4 rostros atentos y al padre apoyado en la puerta, libro en mano, observando la escena con ojos brillantes. Miró a esa familia caótica y hermosa que, sin darse cuenta, se había convertido también en su refugio. Ya no, signó con sinceridad. No desde que los conocí. Atlas asintió, satisfecho. Bien. Porque ahora eres parte de nuestra familia. Courtney sintió que la garganta se le cerraba. Lo soy, respondió, luchando contra las lágrimas. Los 4 asintieron al mismo tiempo. Hablas nuestro idioma, añadió Aurelia.
Eso te hace familia. La amistad entre Jonathan y Courtney cambió de forma sin que nadie pudiera señalar el día exacto. Hubo una noche en la cocina, cuando los niños ya dormían y ellos siguieron hablando a la luz tenue, compartiendo historias de su infancia, sus sueños, los caminos torcidos que los habían llevado a aquella cafetería. Hubo una tarde en que Jonathan llegó del trabajo agotado y la encontró allí, preparando la cena, ayudando con la tarea, dándole una mirada que decía, yo me encargo de respirar. El momento en que Jonathan se dio cuenta de que estaba enamorado fue un martes cualquiera. Nada especial, Courtney estaba sentada en la mesa de la cocina ayudando a Leora con una hoja de matemáticas. Atlas construía algo con bloques en el suelo. Aurelia y Orión discutían sobre quién debía alimentar al pez dorado. Courtney tenía el cabello desordenado, una mancha de harina en la mejilla por las galletas que habían intentado hacer. Firmaba con una mano mientras señalaba la tarea con la otra, completamente a gusto en el caos. Jonathan la miró un segundo más de lo normal y pensó, quiero esto para el resto de mi vida. Esa noche, cuando los niños se durmieron, le pidió que se quedara un momento más. Necesito decirte algo, signó, el corazón golpeándole en el pecho. Está bien, respondió ella, con nervios en los ojos. Estoy enamorado de ti, signó Jonathan. Las manos de Courtney se quedaron a medio movimiento. Sus ojos se abrieron. Él siguió antes de que pudiera detenerlo, quiero que lo sepas. No porque seas conveniente o porque seas buena con los niños, aunque lo eres. Te amo porque eres paciente y valiente. Porque me haces reír. Porque ves a mis hijos como bendiciones, no como cargas. Porque cuando imagino mi futuro, estás tú. Jonathan, intentó ella, las manos temblando. No tienes que decir nada, se apresuró él. Solo necesitaba que lo supieras. Jonathan, repitió ella con más firmeza. Deja de signar un segundo y mírame. Él obedeció. Ella se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, titubeante y perfecto. Sus manos subieron a su rostro, los brazos de él rodearon su cintura. Cuando se separaron, respirando agitados, Courtney signó con una sonrisa entre lágrimas, yo también te amo. Te amo desde aquella fiesta ridícula cuando tus hijos me miraron como si fuera magia. Solo tenía miedo de creer que era real. Es real, respondió Jonathan, apoyando la frente en la de ella. ¿Esto es real entonces? Sí, signó Courtney, riendo y llorando a la vez. Sí a lo que sea que esto llegue a ser. 12 meses después, en una tarde fresca de octubre, Jonathan estaba otra vez en el café donde todo empezó, más nervioso que nunca. Había reclutado a los niños para su plan de propuesta, lo que quizá fue un error, porque ninguno sabía guardar un secreto. Courtney pensaba que era solo otra de sus reuniones habituales. Llegó con jeans, suéter y el cabello recogido en un moño casual, sin sospechar nada. Llevaban 15 minutos conversando en la misma mesa cerca de la puerta cuando la entrada se abrió de golpe. Los 4 niños entraron corriendo, con camisetas a juego que decían Yes en inglés y con el deletreo en ASL. Courtney se quedó boquiabierta. ¿Qué? Jonathan se puso de pie, el corazón a punto de salírsele del pecho. Los niños formaron un semicírculo a su alrededor, radiantes. Courtney, signó él, las manos temblando. Entraste en nuestras vidas cuando más necesitábamos magia. Les enseñaste a mis hijos que ser diferente es hermoso. Me enseñaste que podía volver a amar, que no estaba condenado a hacerlo todo solo. Courtney ya lloraba, asintiendo antes incluso de que sus manos pudieran formar palabras. Cuando por fin lo hizo, signó una y otra vez, sí. Sí. 1000 veces sí. El café estalló en aplausos, los niños gritaron, 3 de ellos gritaron, Atlas saltó sintiendo las vibraciones, mientras Jonathan deslizaba el anillo en el dedo de Courtney y la abrazaba. Te amo, signó ella contra su pecho. Yo también te amo, respondió él. Gracias por tropezar en aquella puerta. Gracias por ayudarme a recoger mis cosas, respondió ella, riendo entre lágrimas.
6 meses después, en una mañana de primavera, Courtney Lane se convirtió en Courtney Meyers en una ceremonia hecha enteramente en lengua de señas, con intérprete para los invitados oyentes. El salón estaba lleno de amigos y familiares. Los 4 niños eran parte del cortejo, Atlas llevaba los anillos con solemnidad, Aurelia y Leora repartían pétalos con entusiasmo desigual, y Orión se había autoproclamado encargado del ambiente. Lo que significaba que hacía chistes en señas todo el tiempo. Durante los votos, Jonathan signó: me enseñaste que las cosas rotas pueden volverse hermosas. Que las familias no solo nacen, se construyen. Que el amor habla todos los idiomas, sobre todo el silencio. Courtney respondió: me mostraste que yo no estaba rota, solo estaba esperando. Que 4 niños preguntando: ¿eres nuestra nueva mamá? No era una locura, era destino. Que hogar no es un lugar, eres tú. Son ellos. Somos nosotros. En la fiesta, Atlas dio un pequeño discurso en señas que hizo llorar a todos. Antes de Courtney, signó: me sentía diferente, como si algo estuviera mal en mí. Pero Courtney es como yo, y ella no está mal. Es perfecta. Me enseñó que ser sordo no es ser menos, es ser yo. Y ser yo está bien ahora, porque tengo una familia que me ama tal como soy. Gracias por ser nuestra mamá. Te hemos estado esperando toda la vida. Courtney lo abrazó tan fuerte que él se quejó entre risas. Luego abrió los brazos y los otros 3 se unieron al abrazo. Jonathan los rodeó a todos, formando un círculo apretado en medio de la pista de baile. La música sonaba para algunos, pero todos podían sentirla en las vibraciones del suelo y en la alegría que les recorría los huesos. En ese abrazo, ya no faltaba nada. A partir de ese día, cada pequeño gesto, una mano que se alza para traducir, un niño que enseña una nueva seña, un padre que decide quedarse aunque sea difícil, se convirtió en ladrillo de algo mucho más grande, un hogar. Courtney dejó de ser la mujer sorda que alguien dejó plantada en un café para convertirse en el corazón de una familia que siempre había estado buscándola sin saberlo. Jonathan dejó de ser el padre que lo hacía todo solo para convertirse en un hombre que ya no tenía miedo de amar con todo su pasado a cuestas. Y 4 niños que se sentían raros por firmar en casa descubrieron que no estaban rotos, que su manera de comunicarse era, en realidad, un regalo. Entendieron que la magia en la que siempre habían creído no era cosa de cuentos, era ver a su padre sonreír diferente, era tener a alguien que firmaba igual que ellos. Era saber que nadie volvería a preguntarles dónde estaba su mamá sin recibir una respuesta llena de orgullo. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes morir aquí. Permite que te recuerde que la amabilidad todavía importa, que la compasión sigue cambiando destinos y que la esperanza nunca es un desperdicio, aunque parezca llegar tarde. Te invito a apoyar este tipo de relatos con tu me gusta, a suscribirte al canal y a activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento de soledad, comparte este video con esa persona. Tal vez, igual que Courtney y Jonathan, solo necesite una mano extendida para descubrir que nunca estuvo tan sola como pensaba.